Bueno, veis, vamos a hacer una pequeña transformación de lo que es un refrigerador de laptop, de portátil. Esta está comprada en los chinos, solamente traía un ventilador central grande, pero claro, mi laptop, mi PC, aparte de que tiene en la parte central, donde van las tarjetas de memoria RAM, y luego tiene las del procesador. Y por estas rejillas de aquí sale mucho calor. Y claro, al ponerlo en el centro solo enfría esta parte. Y esta otra parte no. Pues ¿qué es lo que hice? Reciclando con un refrigerador antiguo que tenía pequeñito, que me le rompió el chico, pues saqué uno que por lo menos el fan, el ventilador funciona, tiene las mismas conexiones. Esto es fácil de reparar. Lo das la vuelta y claro, ves que aquí tiene los anclajes para ponerlo al nivel del piso o levantarlo para que la refrigeración, o sea, que coja el aire, que le coja y le eleve para enfriar el PC. Y en este lado, donde iba a colocarle eso, pues hice lo mismo. Veréis que aquí está a nivel de... Pues me tocó cortar todo esto. Esto tiene unas patillas, como veis. Que están dobladas. Es para la rejilla metálica. Estas las enderezas. No cuesta trabajo. Lleva varias patillas. Pues todas las enderezas. Y ya retiras lo que es la parte metálica. ¿Veis? La malla metálica que recubre el fan. Y veis que aquí está, veis el ventilador grande que refrigera todo lo que es la parte de las memorias. Esto todo queda bien limpio. Y lo que trae este sistema me gusta porque trae, no tienes que hacer ni cortar cables ni nada. Es un sistema que trae, ¿veis? Su propia conexión. Tiene un macho y una hembra que te permite conectar hasta varios ventiladores. Pues yo conecto de esta a la misma hembra, lo coloco en el puerto USB y funcionan los dos. Como veis, le he colocado, los dos tienen unas luces LED de color azul, van unas revoluciones, y lo que he hecho ha sido cortar con un cúter o un destornillador plano fino, pequeño, coger un destornillador plano fino pequeño y irlo marcando. Si tenéis un cúter que funcione en condiciones o una hoja de sierra, pues ir cortando esto todo alrededor y dejar la parte, como he hecho aquí, la parte donde van enganchadas las patas, para que puedas encajarlas en su sitio, claro, como he hecho aquí, que se ve en el ejemplo. Una vez cortado esto, luego recorto lo que es el cuadro y lo sueldo con calor, con un cautín, un estañador, con una punta que no utilizo, que solamente la utilizo para estas cosas. ¿Lo veis? Dándole calor, lo voy pegando a su sitio. Lo cojo, lo pego, que veo que me hace falta más, pues utilizo el sobrante del recorte, ¿veis?
y al calentarlo se va soldando y va quedando pegado en su sitio. Una vez hecho esto, todo alisado, con el mismo cautín, con el mismo estañador, pues luego con un taladro voy haciendo agujeros, porque es más difícil hacer las rayas estas, ¿no? Las rayas de ventilación. Pues voy haciendo agujeros por toda la zona para que el aire, que coja el aire el ventilador y lo lance para arriba para refrigerar el procesador. Una vez hecho esto, como el ventilador, si lo dejas abajo, a la zona de abajo, las aspas pegan y rozan. Tiene que estar un poco más levantado, unos milímetros o medio centímetro levantado, para que pueda girar sin ningún tope ni nada, que pueda girar con libertad y enfriar. Pues yo lo que hice, con la pistola de cola caliente, le di 4 puntos, los 4 puntos donde iba a colocar el fan. Y luego después, por los agujeros que tiene, le metí más hasta elevarle lo suficiente para que pueda girar con facilidad y llegar casi al ras de donde va la rejilla, para que no estorbara ni molestara. Una vez probado esto, haciendo pruebas, conecto los dos conectores a su sitio, le conecto al PC, o aún en tal caso yo tengo una regleta. Esta regleta que la conecto al PC, luego tiene también su entrada de alimentación que la puedo conectar directamente con un transformador o con el mismo transformador que tengo yo para el PC. ¿Veis? Este transformador me tiene la línea, la clavija para el PC, para conectar al PC, y luego tiene un puerto USB que yo cojo y lo conecto. ¿Veis? Tiene su entrada y la conecto a este fan, a este puerto, y ya te da la alimentación. Ya de aquí lo paso, lo conecto. Como tiene varios puertos, tú lo enciendes, lo apagas como quieras. Como tiene la alimentación, puedes conectar discos duros, puedes conectar cualquier pincho, pendrive o lo que quieras. Y una vez conectado, claro, funcionan los dos perfectamente. Estos te sacan el aire para arriba, cogen el aire de abajo, te lo sacan para arriba, y lo que hacen es ventilar. Ventilan el PC. Luego ya una vez conectado esto, pues lo volvemos a colocar en su sitio. Es al revés, sí. Vale. ¿Veis? Esto va conectado así. Además es económico. Lo compré en un almacén chino. No me costó mucho, no recuerdo lo que costó. No sé si costó 7, 8 euros.
Bien, ya está conectado todo en su sitio. El cable lo he sacado por aquí para que lleguen los dos al mismo sitio. Y veis, ya está el fan colocado aquí, que coincide precisamente, como veis, con la toma del procesador, el ventilador del procesador, y sale el aire por aquí. Y yo lo noté, puse aquí este tope, porque los topes que vienen muy justos, y el PC que yo tengo no es recto, como veis, por la parte de abajo es acechaplan, y para sujetarlo pues puse esta canaleta de electricidad, la pegué, como viene con cinta de doble cara, que tú retiras la cinta y por lo menos aquí lo colocas y hace tope, hace su tope y no le deja bajar, y coincide el ventilador que yo le puse con las rejillas que hay. Y ahora lo que hacemos es conectar el transformador, el alimentador del PC, lo conectamos el PC en su sitio. Como veis, ya la alimentación ya está, veis aquí las luces. Bueno, apago para que lo veáis mejor. Encendido, apagado, apagado, encendido. Le conectamos en su sitio. Y veis, ya están funcionando los ventiladores. Mirad, retiro el PC. Veis que están con las luces azules. Y están los dos dando aire frío. Oís el ruido. No hace casi ni ruido, pero funciona a la perfección. Y este me extrae el aire que entra por aquí, por donde está el ventilador del procesador, y sale por ahí. Y se nota, os digo que se nota, porque yo lo suelo utilizar para mezclas, para edición de vídeo y para muchas cosas, y a la hora de la edición de vídeo pues se tira mucho de memoria y claro, el PC se calienta y lo notas. De tenerlo así, poner la mano y que sale aire caliente, como un refrigerador de estos, un ventilador que tiene resistencias, que es por aire, tú le pones la mano y sale el aire caliente. Pues así, aquí salía el aire caliente, pues casi como... Pero con esto está el ordenador en su máxima potencia y todo lo que quieras y pones y ya no sale tan caliente. Sale más o menos frío. Y ya con esto ¿veis? Conecto al PC. Y puedes hacer lo que quieras, conectar un disco duro o cualquier cosa y no hay ningún problema. Ya está encendido ya y aquí no sale caliente ni nada.
Yo estoy sintiendo ahora mismo los ventiladores y toco a la parte de abajo y no sale calor, sale el aire frío. Y es lo que es. Terminado.